excelente día, curanderos. Nos encontramos con Hernán Becerra Pino. Él ha tenido 2 premios de periodismo a nivel nacional. Premio nacional, sí. Sí, premio de poesía a nivel internacional. Pues un gusto, bienvenido. Sí, el premio es José Pajés Yergo, el gran periodista que entrevistó a Hitler y también a Eloíto. Él nació en Tabasco. Fue una vida muy del creador de la revista Siempre. Entonces es el premio que es realmente verdadero. Los demás se los dan al compadre, al amigo y ¿no? Ese premio que reconocen entre el mismo gremio del periodismo. Sí, ¿no? puros directores de periódicos. Entonces tiene mucho, ¿cómo se dice? Mucho peso. Mucho peso. ¿Y de dónde surgió la idea de ser periodista? ¿Cuándo nace el gran periodista? Pues nació así cuando yo terminé la carrera de sociología y digo, ¿ahora qué hago? Y entonces reflexionando, sin saber que mi madre había sido periodista o no lo había yo relacionado, entonces empecé a ser periodista y me consideraron así como en el Nacional el periodista estrella. O sea que cuando habían gentes así importantes, Elena Poniatowska o gente importante, me mandaban a entrevistarlos. ¿Sí? Exactamente, ya no sé, ya olvidé muchos de los nombres, ¿no? Su mamá comenta que fue periodista. ¿Ella en qué incursionó? ¿En qué área? Bueno, ella muy joven me empezó a ser periodista, como eran los periodistas antes, que no había escuela. Así. Sí, eso es reciente. Sí, entonces ella entró y su padrino de bodas, padrino de bodas, pero esto fue antes de que yo naciera y antes de que se casara mi mamá. Por eso no lo ubicaba. No, entonces mi mamacita entró a trabajar con los Grajales, que eran como sus tíos, como sus padrinos, la querían mucho. Mi mamá fue una mujer que su padre era del norte, era norteño, y muy guapa, y entonces empezó a hacer, y cuando alguien le hizo una entrevista a mi mamá de que cuál era el éxito que tuvo, ella dijo que su éxito fue que nunca hablé mal de nadie, dijo ella. El periodismo lo usaba para difundir, pero sí, no para no hablar atacar ni nada. Pero ¿a quién entrevistó mi mamá? A Cantinflas. Ahí está la foto de mi mamá con Cantinflas. Wow. Y luego vio morir el Chaflán en el mar y trataron y se murió. Y llegó Cantinflas precisamente para enterrar a su amigo, ¿no? Y mi mamacita, Cantinflas la adoraba a mi mamá. Entonces, era guapa, simpática, pero muy inteligente. Creo que era lo mejor que tenía mi mamá. Y hay algo muy bonito que también entrevistó a Pedro Infante. Mi mamá, con Pedro Infante, estuvo en el Teatro Figueroa, que era el mejor, era un teatro, ¿sí? Art Deco, la construcción, ya lo tiraron el teatro ese. Y entonces él cantó allá adentro, la gente que pudo pagar, pues los agricultores, los finqueros, bueno, y mi mamacita le dijo, y ahora, le pidió a Cantinflas, ¿no? Cante usted para el pueblo, con mucho gusto, porque Cantinflas, Pedro Infante era muy echado para adelante, como buen norteño, ¿no? Sinaloense, y le cantó el pueblo, gracias a mi mamá, en Tapachula. El pueblo pudo conocer a Pedro Infante gracias a que mi mamá le pidió que le cantara a la gente que no podía pagar, y muchísima gente, bueno, Cantinflas, vuelvo con Cantinflas, ¿no? Pero Pedro Infante, muy simpático. Mi mamá tiene muy buenos recuerdos de él, muy altruista, un buen corazón y carismático como él solo, ¿no?
y una voz muy bonita. Y también le hizo, cuando estaba en campaña para presidente de la República, Adolfo López Mateos. Y entonces yo nací el 22 de noviembre, ¿no? Pues ya lo suelto de edad, ¿no? Y el otro año él llegó en enero, una cosa así, 22 de noviembre, diciembre, yo tenía menos de 2 meses de nacido, ¿no? Y entonces hizo así las manos porque quería abrazarme, y me abraza Adolfo López Mateos, un bebé, están las fotos, un bebé, ¿qué bebé no es bonito, no? Y me dio un beso y todo, y yo de la emoción, creo, ¿no? Pero dice mi mamá que me hago pipí en la ropa del presidente, ¿no? Y me hago pipí de esos pañales de tela, de algodón, ¿no? Y el gobernador era tío de mi mamá, porque él tuvo una hija con una hermana de la mamá de mi mamá, o sea, es cercano el parentesco, el tío Samuel León Brindis, y ya me lo pasan, ya no sé, me cambiaron o lo que sea, y me pasan, o así ya orinado, me pasan con el tío Samuel, porque me quería dar un beso al gobernador, y ahí me hago popó. Que soy el único mexicano que se ha hecho pipí en un presidente de la República y un gobernador. Y popó en un gobernador. Esas historias mi mamá las contaba, y gente, no solamente mi mamá las contaba, sino gente que estuvo ahí, sus amigas de toda la vida, vieron el show que hice yo. Entonces, pues ya le digo que mi mamá era una gran periodista, hacía sus notas, en la que no había correctores, entonces tenía una buena ortografía mi mamá, sí, porque era máquina, de esas máquinas antiguas de mecánicas, sí, mecánicas, y salían sus notas en el periódico sin faltas de ortografía bonitas, y que va la niña, no sé qué, y la niña que escribió, yo la quise conocer después, pero se murió a los 70 y tantos años, hace unos 2 años, y ya mi mamacita tendría 92 años, o sea, nació en 1930 mi mamá. Y el 31 de diciembre, a las 11 de la noche, se había esperado un poquito mi abuela, nace en el 31, pero no. Y así que de ahí viene el periodismo, no me di cuenta, entonces mi mamá dijo, porque tuvo una tienda que se lo dejó su mamá, y mi abuela tenía una, ¿cómo se dice? Una cafetería, no, era un restaurancito, una cafetería, la refresquería Cruz Blanca, y ahí llegaba, lo marca Marco Aurelio Carvalho, ese gran periodista paisano mío de Tapachula, que ahí llegaba el cachuco ronco, cachuco porque tenía problemas de asma. No, el cachuco porque era de Guatemala. El cachuco era la moneda que se usaba en Guatemala, por eso los cachucos. Entonces, era cachuco porque venía de Guatemala, aunque no era de Guatemala, era argentino. Y ronco porque padecía de asma, pero vivió 6 meses en Tapachula, porque le encantaba Tapachula. No, Tapachula es un lugar paradisíaco, la verdad. Sí. ¿Sabes quién era esta persona? El Che Guevara. Ella llegaba con mi abuela a tomarse sus... Y uno, aunque él se fue de Tapachula en tal época, llegó, pero sin que se diera cuenta, ya llegó después, porque llegó a Guatemala a la pensión Mesa, y ahí tenía su lugar, y ya con ese poder que le dio la revolución. Bueno, pues esto era, cuando le platico esto, yo gateaba, no se había dado la revolución todavía. Sí, Entonces llegaba el Che Guevara y patas largas, decía
mi nana, una señora que fue nana mía, nana de mi mamá y nana de mi abuela, su mamá, y nació en 1895, vivió 117 años. Entonces me ponía el Che Guevara aquí a hacer caballito. Y yo era feliz con el Che Guevara y me daba mis besos y todo, ¿no? Yo sentía, oye, que no se bañaba Che Guevara, pero no, yo no me acuerdo. No se dio cuenta. No me dio cuenta. Se me agarraba, me besaba, me dio un beso en la boca. Y fue lo que me insufló la revolución, porque muchos años después fui a Cuba, conocí a una doctora que fue de los grupos así cercanos. No, cercanos a Fidel, y que Fidel los estuvo monitoreando siempre. Era el grupo de los revolucionarios, y ella me dijo a mí, yo no la invité a comer porque no había posibilidades de ella, siendo doctora, ¿no? Y yo buscando unos medicamentos, ella me ayudó y todo, pues una comida, y se emocionó mucho y me dijo, estábamos ¿conoce usted Cuba? Yo, La Habana, yo creo que sí, ha ido usted. No, me falta por conocer, pero pues ahí en el Vedado había un restaurancito, lo más lindo, pero grande, digo, restaurancito no es restaurante de comida sabrosa, ¿no? Y entonces me dijo ella, la cubana, médico, eres un revolucionario. Pues con esa insuflada de Che Guevara que me besaba la boca, pues era un bebé, ¿no? Y digo yo, pues sí, me insufló la revolución de Che Guevara. Sí, en este cuerpecito me abrazó, pues todos, y hasta mi mamá estaba recién embarazada cuando esto se dio. O sea, le puso la mano aquí y yo sé, pues, como dice Torruco, que le dieron un balazo al papá, que era político, era diputado, no sé qué, en Tabasco, y estaba dentro del vientre materno, y dice que escuchó el balazo. Yo sentí la mano de Pedro Infante cuando estaba yo, porque así le puso la mano a mi mamá. A todo el mundo lo hace, una embarazada, como que para que te dé suerte, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces, pues yo sentí el calorcito de la mano de Pedro Infante, pero adentro pues estaba yo en gestación. O sea que desde el útero siempre rodeado de grandes personalidades. Sí. ¿Y le tocó entrevistar a algún guerrillero, a alguien relacionado a los conflictos armados? Pues sí, me invitó Jorge López Arévalo él estuvo en la guerrilla, o estuvo cerca de la guerrilla, el hermano, sí, y él trajo a su comandante Marcos de ella, y yo lo vi, y yo estuve ahí con un libro que nunca se lo pude entregar, porque yo lo sentí como todo un militar ahí. Entonces si le hubiera aventado el libro, capaz me daba un balazo. Pero después muchos miembros de la guerrilla de Guerrero, yo los conocí, gente muy humildes, y eran los guerrilleros Arpi, Herpes, que andaban con el capucha. Ahora ya están perdonados y ya cumplieron su sentencia y todo, pero te platican qué cosas vivieron. Usted como militar, imagínense, vivieron la tortura y bueno, pues sobrevivieron a todo eso, pero no vi gente mala. En el fondo, un buen militar que es como usted, una gente buena, y ve al guerrillero cuando ya están frente a frente y se da cuenta que el otro persiguió sus sueños, sus ideales, la pobreza, y por eso están frente a frente. Así es, una situación externa que nos coloca como enemigos, aun cuando pues, en otras circunstancias pudimos haber estado como ahorita tomando una copa, conviviendo. Sí. ¿Y cómo es que usted estructura una entrevista? ¿Qué es lo que encuentra, o es feeling? Es feeling. Mi método de entrevista ha sido siempre
pues como mi mamá, que también, que una respuesta te da a una nueva pregunta, te pone en el balón y adapta. Así, sí, así, porque si estructuras, hay veces que por preguntar la segunda, la tercera pregunta, y ya no preguntaste sobre que el niño se cayó en el pozo, ¿no? Por decir algo. Bueno, pues por ahí se va la entrevista, ¿no? Y si tienes un guión y ya vas a la otra pregunta, dejas al niño en el pozo. Sí. Sí, y luego, pues, ¿qué le puedo decir acerca de todo esto? Bueno, yo conocí, en la Cruz Blanca se vendían los boletos y para entrar a la bien pagada. Y entonces nos llevaban, pues yo era el nieto de mi abuela, tenía varios empleados, pero varios, ¿no? Era un lugar donde la gente llegaba, tomaba su café, como ya no hay ahora, ¿no? Y sus tamales de mi abuela eran los mejores del mundo, los enseñó a hacer, ella era de Coita, de Cozocuautla. Eran unos tamales que todavía se hacían de manteca, porque a mí me han confesado que le ponen la mitad de manteca y la mitad de aceite, o hasta puro aceite, en puro aceite cártamo hacen el tamal, pues ya no era ya pierde ese sabor característico. Un buen tamal todavía, pues yo como los de mi abuela, yo creo que le ponen así, lo tercian, ¿no? Pero ahí me llevaron a la bien pagada y ahí conocí a José Alfredo Jiménez. Y no es que me diga yo mis canciones las dedico a este niño y que se llama Hernán Becerra Pino. No, el nieto de la señora, se venden los boletos, la bien pagada, sino que se acercó a mí y con mucha, le vi que me estaba viendo, por eso yo le vi sus ojos, me hizo así y me cantó El Perro Negro, Caminos de Guatemala, Guanajuato, El Rey, todas sus canciones. Y yo no sé, ¿de cuántos años tendría? Máximo 9, porque poco tiempo después murió mi abuela, ¿no? Y de 9 años, y yo le decía, adelante, que vengan todas esas canciones, y siendo un niño, ¿verdad? Y él le vi sus ojos azules de José Alfredo Jiménez, pero era de ojo azul, y con el azul del cielo se miraba más azul todavía en la bien pagada. Y así como él, pues en esa época, pues conocí también al Charro Avitia, que llegó a cantar allá Tapachula, él es de aquí de Chihuahua, y también cantaba a Martina, la tigresa, la conocí muy, pero muy joven, una mujer muy bella, pero ya después ya la conocí en la ancianidad, ya no era nada de lo que fue. Y luego conocí a Johnny Laboriel, que era hondureño, y ahí llegaba a cantar los Ochimilcas. Tengo yo la idea que Lola Beltrán y Lucha Villa también, pero no sé si fue entre tantos personajes en Chula o fue en otra parte, pero fueron los personajes que conocí. Y ahora conocí el año pasado, le dimos el Pacal de Oro a Elsa Aguirre, un mujerón que a los 90, a 96 años, pero tenía sus 94, 95, y a los 94 años Elsa Aguirre era una mujer que parecía de 60. Sí, tú la mirabas y no le mirabas la vejez por ningún lado. Un pacto con Dorian Gray ahí. Sí, muy bella, ¿no? Y le di su beso muy cerca de la boca y de aquí la besé varias veces como si fuera un santo. Pero tiene carisma, es una mujer con carisma. Y imagínese usted cuando tenía 20 años. Sí, es una mujer muy alta, pero muy alta. ¿Cuánto? Yo mínimo le calculo unos 74 años, así con zapato bajo. Y luego a la que conocí, la Lucha Villa medía unos 76. La que es un poquito más alta es nuestra amiga Violeta, dice que unos 78, ¿no? Pero más o menos de esa estatura, Lucha Villa. Ahí más o menos. Era 1,80 usted, ¿verdad? Entonces usted es más alto que
que Violeta, sí. Por Pero las dos, yo creo que en realidad las dos eran, Lucha Villa me la veo así como yo la conocí, de niño o de joven, tantas veces hasta íbamos al patio. ¿A quién no vimos en el patio? Era un centro de espectáculos increíble. Toda la gente. Frente de Gobernación. A mí me venían parientes y todos me llevaban al patio. ¿A quién no vimos en el patio? En el Blanquita conocía a José José, a Juan Gabriel en Tapachula, pero si miraba un hombrón, porque tenía mucha presencia, carisma y todo, aunque era mucho más bajito que yo. Decía, 1.70 era cuando yo medía, yo 1.70, y ya ahorita ya había ido bajando, porque pues, pero yo, sí, y Juan Gabriel dice que medía mucho menos de eso, pero tenía unos tacones así. Me decía una amiga que lo vio, que se metió bien en un zapato, que así era la suela, el tacón, pues lo levantaba, ¿no? Pero como le echaba así, cantaba, daba la sensación de ser alto, no era alto. ¿Y cuándo sale de Tapachula usted? Yo salgo de Tapachula. La primera vez salí a los 13 años, pero con un permiso porque no podía viajar. Y me fui. Primero, antes de eso, yo conocí a Leti Salazar Cárcamo en Puebla. Era amiga de la tía Julita. La tía Julita era prima hermana de mi abuelo. Y me da una tarjeta y todo, la dirección y todo. Y yo veme a ver, me dijo. O sea, pero venme a ver cuando sea mayor de edad. Pero yo la tomé y me voy. ¿Y a los 13 para qué se fue? Me fui a la casa de mi amiga. Pues yo era una gente adelantada a mi época, siempre fui adelantado a mi época. Tenía 13, pero mi edad mental era 19, o 15 por lo menos, o 16. Y allá me voy con un permiso especial que mi papá me firmó, me dio un dinerito y no mucho, pero yo me voy y eran las 14 familias de El Salvador, ¿sí? Y alguien me dijo, ahí va el que se casó con Villa, con Lucha Villa, porque era salvadoreño también. Mira, ahí está el presidente de la República, pero no le hagas caso, dice, nosotros lo ponemos. Eran las 14 familias del Salvador. Tenía helipuerto, eran 17 salas, una al estilo de Jalisco, de Guadalajara, otra al estilo de Francia. Eso es un pueblo. No, eso ya fue en El Salvador. Yo me fui pues a buscarla, a ella, y ahí pagué todavía un taxi. Ya me dio mi papá mis servicios. A los 13 años se fue a El Salvador. Ya me fui a El Salvador, pasé primero a Guatemala, y ahí me invitaron a una boda de unos chinos, en el barrio chino, en la pagoda, ahí en el Club Guatemala. Y yo pues comiendo, y yo era el cheturí, dicen en ella, que el que no era invitado a la fiesta, que alguien me dijo, yo llegué, y terminé bailando con la novia, una china, eran unos chinos. Me acuerdo que el tempura, unos camarones gigantes así, en mi bolsa, porque yo no llevaba traje, pero no sé quién me prestó un saquito para que pudiera ir a la boda, y ahí metí el camarón, después me lo comí. Ya llegué y entonces me llevaron 14 fincas. ¿Hasta dónde es? Me llevaron hasta donde termina la vista. O sea, así, donde la región más transparente del aire, pero allá en El Salvador. Y cómo vivían esas personas, con muchos. Y me fui hasta Panamá. Y en Panamá, ¿pero por qué? Porque me fui a una excursión y me alcanzó para la excursión, nada más para la excursión y de vuelta, pero no para ir ya cuando fui, pasé, era todavía de Somoza, sino, hay que hacer cuentas, ¿no? Porque
todavía estaba Somoza en el poder. Y luego me fui hacia Costa Rica. Y ahí pude pagar, el último hotel lo pagué en Costa Rica. Y llego a Guatemala, allá en El Salvador me declaré en quiebra, porque pues, y dormí en la alfombra, ahí de las dos salvadoreñas guapetonas, que iban a comprar mercancía allá y traían a vender a El Salvador. Y ellas allá, yo en la alfombra, con aire acondicionado y todo, pero yo ya no podía pagar nada, ¿no? Y allá fui, ahí cerca del hotel había un lugar donde se venden, ¿cómo se llaman? Venden cuestiones, no, sí, fayuca de la India, era como una especie, una tienda y había un hindú y una hindú, un hombre y una mujer, y yo llegué, justamente compré un conejo, y ya era lo poquito que me quedaba, un conejo pues sí, ya me daban de comer y todo, pues dije, yo me voy a llevar, ahí lo tengo el conejo todavía de madera, y lo compré, ese es el último que me queda, pero así me dan de comer las mujeres aquellas, y yo un chamaco, ¿no? Y unos de allá de Colombia, vámonos a la avioneta, y yo, ¿por qué? Iba a ir a la avioneta, y ándele, que yo ya fuera a la avioneta. Seguramente me iban a tirar desde la avioneta al vacío, ahí, al mar, al océano, o me iban a mandar mis órganos a Estados Unidos. La cuestión es, ¿por qué? Yo no me tenía que ir, ¿por qué? Y me llevaba, y entonces llega la mujer y le dije, es mi hijo, dijo la hindú, y ya me salvó la vida de estos, unos colombianos así, grandotes, así, tipos que llega a ver a los 13 años, sí. O sea, y ese fue su primer salida, digamos, y sí. Fue internacional. Pero déjeme decirle que pasaron 40 años de eso, ajá. ¿no? 13, 23, 30, 40, 50, y más de 40, 50 años que pasaron, y ya regreso al lugar. Y ya ese recién casado, que era jovencito y todo, un viejito de penoso a mandar, era el dueño y yo le llevaba, me acuerdo, una caja de chocolate, y yo ya con posibilidades económicas y todo, y me quedé en ese mismo hotel, donde no pude pagarlo cuando tenía 13 años. Ahora lo pagué, porque ya te llevaba, 50 años después ya llevaba dinero. Ahora sí. Y entonces le dije, traigo esto para su esposa, y me queda viendo el señor. Dice, mi esposa ya murió, pero me reconoció. Usted era aquel niño, dice, que mi esposa dijo que era su hijo. Sí, y yo llorando ya, el señor ya murió. No le pude dar las gracias al Señor, porque gracias a esa mujer estoy aquí con usted platicando. Me hubieran llevado vete a saber qué querían de mi cuerpo, de mí, allá a los 13 años. Estos colombianos grotescos, así, tipo de, ¿cómo se llama? De narcotraficantes, así, ese tipo, así, gordos con sus camisotas, así, no era gente fina, sino eran gente de la mafia, vamos, y ya me llevaban, porque no te están pidiendo permiso. Sí, vamos. Si usted es que es militar, entonces me dijo, hágale, pues, y yo le hacía, como pato, ya me llevaba, pero yo no quería, y yo me resistí, no crea que me doy fácilmente, ¿no? Yo me resistí, y entonces apareció con Susana y la señora, y me dice, es mi hijo, y me agarró la señora, entonces, ¿no? La señora estaba dispuesta a dar la vida por mí, eso sí lo tengo bien claro, y ya me agarró y me salvó. Se fueron gente que fue a comprar ahí a la cosa, donde me agarró, dice, y es nuestro, ¿no? Y qué loable que 40 años después llegó a regresar. ¿Qué importancia le da el agradecimiento a usted? Pues sí, soy bien nacido, eso sin duda alguna. Mi padre fue médico, de allá del Seguro Social, un hombre que no cobraba la consulta y regalaba las muestras médicas. Entonces, un hombre bien nacido es agradecido. Y vengo yo de familia de altruista, de familia honorable. Me decía una tía
que es mi madrina, pero fue mi madrina a los 15 años, ella. Muy guapita de Comitana, en la Ventura, Gordillo, América. Entonces ella me dijo, tu abuela fue muy honorable porque aquí me abrió las puertas cuando yo vine acá y tenía yo casi comida con ella. Y luego mi mamá me dejó el periódico y seguía haciendo, y tú que también eres generoso, o sea, mi abuela, mi madre y yo, que tenemos esa generosidad para dar todos estos premios. No hay gente que quiera reconocer a nadie, pues yo ¿por qué voy a reconocer a los demás? Nadie reconoce. O premios que te los cobran muy, muy caros, ¿no? Y se da de manera gratuita, porque si se cobraran sería muy caro, ¿no? Yo lo traigo desde Chiapas, ¿sí? Y estamos en Chihuahua, en Parral. Precisamente esa iniciativa de premiar a alguien también nos habla de reconocer una trayectoria. ¿Cuánto tiempo lleva con el Pacal de Oro y de dónde nace esa iniciativa? El Pacal de Oro nace bueno, Torruco me tocó la puerta para darme la cabeza de Olmeca, me la llevó. Pero mi amistad con él, fue toda la época que le tocó a él estar dando la choca de oro, que es la mujer tabasqueña, y la cabeza olmeca para hombres y la choca para mujeres. Y ahí yo estuve mucho tiempo con él y él me enseñó todo esto, fue mi gran maestro de política y mi gran maestro del altruismo y de los artistas, porque él fue actor de telenovelas, de fotonovelas, etc. Y yo aprendí de él mucho. Ahorita Torruco, cuando murió Torruco, que tiene muchos años, él se quitaba 20 años. Oye, cada año en lugar de subir bajaba. Y era, oye, Torruco, ya no te quites los años porque ya eres más joven que yo. No, ahí salió su verdadera edad, ¿no? 78 años. O sea, tendría, pues ahorita 90 y pico de años, creo, 88. Ahorita, de que murió, no sé cuántos años tengo, unos 10 años. Entonces, ya iba llegándole 88 a 90, 92 años ahorita, pero él se pintaba el pelo, se conservaba y nunca te decía su edad. Y ya ahí donde me acerqué al cajón, ahí decía Torruco, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, y ahí se dio el cálculo y dijo cuántos años tenía. Ya me salieron las cuentas. Sí, me salía en ese entonces Torruco como 78 años y tiene más de una docena de años que murió. Y Torruco, pues era muy amigo mío, él me enseñó lo que es todo esto, y Torruco nunca vendió uno de sus premios, sus reconocimientos, nunca. Una vez salvé yo de morir a Torruco porque un político sí, no voy a decir su nombre para qué, pero le dijo que iba a llevarle bocadillos y el vino, en fin. Y cuando sale de ahí se abre enormemente los ojos Torruco, y tenía así unos ojitos como Libertad Lamarque, chiquitos pero muy expresivos, ¿no? Y entonces dije, se va a morir todo. En ese momento saqué de mi cartera para que se comprara. No me alcanzaba para más que 3, 4 botellas de vino con unos vasitos. Y otro dio, y más o menos se dio. Pero el que tuvo la iniciativa fui yo. Digo, se muere Torruco. Y verdaderamente se muere Torruco porque no tenía para el vino ni para los bocadillos. Y llegaba
durante los años que estuve ahí, llegaba 2 o 3 veces por semana a comer, a desayunar. Yo lo invitaba, porque donde tenía una señora que era mi cocinera y cocinaba. Bueno, había estudiado su secundaria en CCH de México, tenía preparación. Pero yo, ella me enseñaba los platillos y yo también trabajé en Francia como cocinero, como chef. Ah, también. Sí, yo pues me considero un buen cocinero. Hago pósteres y ahí está la máquina loca en Toulouse y ahí estuve también trabajando y siempre estudiando y trabajando. Y ahí está la tía Licha, la Yoya, la tía Chabelita, eran unos ¿cómo se llama? Higos, y le metía yo así, coco pelado, ¿no? Y lo metía, le ponía cal al agua cuando estaba cocinando y les encantaba a los franceses. Y bueno, mi vida ha sido, yo me siento como de 100 años ya. O sea, ha tenido mucho recorrido. Sí. ¿Y por qué le puso el Pacal de oro al premio? Porque estando yo en Francia, no, en Alemania, un alemán me dijo, en Alemania, ahí creo que era el metro de Berlín, ahí lo conocí. Y hicimos pláticas, salimos, seguimos platicando. Y me dice, hablaba español, medio pueblo alemán habla español. Y me dice, ¿sabía usted que el Pacal fue el último rey maya que se inmola, se hace enterrar vivo para bajar vivo al inframundo? Sí. Entonces, y le pusieron en el templo de las inscripciones la losa de piedra. Y cuando la fueron a destapar, estaba muerto, pero no se murió ni hizo escándalo ahí, recibió la muerte, pero con dignidad de rey. Entonces, él se hace enterrar vivo, se inmola, se sacrifica, se suicida o lo que sea, y en el templo de las inscripciones en Palenque, y se convierte en una deidad. Muere para bajar vivo al inframundo. Lo hizo para bajar vivo al inframundo. Sí, pues, de acuerdo a sus creencias. Sí. Y entonces se convierte en una deidad. Pero curiosamente, el Pacal, el que ya hubo una persona que se sacó la lotería con el Pacal, la hizo y lo metió debajo del Pacal. Y se sacó la lotería. Y unas grandes cadenas de oro, de lo más caro que hay. Pero es que lo fueron a comprar ahí a la Princesa, la Perla, no sé cómo se llama, cerca del Zócalo de México, y se llenaron de oro. Él y su esposa hicieron una gran fiesta. Llegó este artista Fernández de Tapachula, y había de todo para tomar, ¿no? Había botellas y había una gran comida que le hicieron al Pacal. Pero el Pacal les dio el premio, lo metieron y lo metieron y se van sacando la lotería. Pero cómo la gozaron ellos. ¿Y por qué no me diste un Pacal más grande? Pues si quieres te doy uno más grande, pero este es el que te hizo el milagro. Le mandó a poner una vitrina con sus cristales de cedro, la vitrina. Arriba estaban abajo el peluchín, el Pacal, y arriba los foquitos azules que se prenden y se apagan, Y la vitrina con un santo lo tienen ahí. ¿En qué estados han repartido el Pacal? Ese es el Estado de México, donde se sacó la lotería. Otros han recuperado su salud, en fin. ¿En qué estados? Pues lo hemos dado en Guatemala también, en El Salvador, en Colombia, en Houston, el Pacal en Houston, en México, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz,
en el puerto de Veracruz. Ahí vimos el Pacal a una poeta y a otras personas. Sinaloa, ahora en Chihuahua, el año pasado en Chihuahua, y así nos vamos, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, varios, en España, en Barcelona, también hasta allá llegado. En Argentina, sí, en Argentina, Fontanet, se llama Hernán Fontanet, del argentino que lo recibió. ¿Cómo llega el Pacal de Oro aquí a Chihuahua? Dice que el año pasado ya hubo una edición. Sí, por la amistad con... cuando estaba estudiando mi doctorado, conocía al principio en línea, ¿verdad? Después ya lo terminé así, presencial. Ahí conocía a la guapa, hermosa y bella, Violeta Fierro Alatorre. Y de ahí comenzó la amistad. Una amistad, nos identificamos en el miraba y que dice que a mí me critica porque dice que digo cachusha y que no sé qué, pero se dice Chihuahua. Chihuahua. Es el acento de acá. Sí, ¿no? Y entonces porque allá los otros compañeros, pues que su acento, pues sí, soy de acá, dice. Y ya nos vimos, yo la invité al Pacal de uno que di, al de Elsa Aguirre, de al otro, y llegó ella, y le entregó ella medalla, no sé, porque y la abrazó a Elsa Aguirre. Elsa Aguirre, pues junto con, fueron las dos divas más bellas de México, ¿no? Unos dicen que María Félix es la más guapa, otros dicen que esta mujer que es guapa, sí, a sus 94 años, guapísima. Imagínense cuando tenía 20. En el esplendor de la Su vida. papá era militar, era un hombre muy alto, era militar, era como usted, militar. Y la mamá era de la aristocracia de Chihuahua, ¿no? Y ella es muy bella mujer, pero la sencillez más grande y carismática, donde va hablando. Y es de Chihuahua la señora. Así que, pues, Chihuahua me ha dado ese cariño, me sigue dando. Y me dijo, Violeta, ¿por qué no te quedas a la cabalgata villista de mañana, ¿no? Sí, y yo ya me voy, ya tengo mi boleto, ya después de lo de cabalgata. Salgo el lunes de regreso para México. Todo se lo debo a Violeta, su gestión, la gente que confió y pues Violeta me trajo de México y me ha dado todo. Ha sido una mujer muy generosa. Es un ser dador, Yo creo que eso se ocupa mucho en nuestra sociedad. Gente que sea giver, que sea dadora, que realmente se preocupe por el prójimo, porque al final de cuentas el preocuparnos por el prójimo va a ser una sociedad mejor, va a ser una sociedad más en armonía. Sí. Fíjese que es de mucho dar ella. Pues una mujer muy inteligente, evidentemente, y mira, no hubo apoyo. El año pasado el presidente municipal, ¿verdad?, que vimos, y a él se le dio un reconocimiento, y al de cultura se le dio, y ahora pues el de cultura dijo, ¿quién dijo que debe ser el 14? Pues usted, le dije yo, usted me dijo, me dio la fecha, y ahora me está escondiendo el cuerpo, como dicen en Colombia. Entonces, pero la que sacó la casta no. Si él está despedazando el que se dé el Pacal, sí, y que no sabe que le hace algo al Pacal, ¡uy! Dios mío, todos los que le han ofendido al Pacal, les ha ido muy mal. Pero yo no lo deseo, evidentemente, pues yo le ofrecí el Pacal, el último no lo llegó a recoger, y el Pacal se rajó.
se quebró. Se resquebrajó, como con la tierra. La tierra no se hace así, se resquebrajó. Claro, no de manera grotesca, pero se restauró, ¿no? Porque no lo llegó a recoger la persona. Y ya se le dio a otra persona. Ese pacal es el que más da, porque fue despreciado. Como los hijos. Sí, como a veces así pasa, hijo despreciado, luego es el que más da. Más auge llega a tener. Y más da. Hombre, esperemos que haya muchas más entregas acá en Chihuahua. Creo que el norte, en general todo México, pero en el norte hay mucha gente dadora. Hay mucha gente que tiene iniciativas buscando dar. Sí, yo le doy las gracias aquí a la recaudadora que vaya a ver, y yo fui, le di su beso y todo, y espéreme, y trajeron unos dulces que son riquísimos, que son de gota de miel, en una canastita, lléveselo. Yo ya abrí la canastita y me comí uno, y luego, véngame a ver, me dijo la gran recaudadora, y fue para su chofer, qué sé yo, fue por un queso de esos asaderos, de esos redondos que vienen, para que me lo lleve. O sea, ese cariño es el que yo me llevo de Chihuahua. Que hubo mucha gente que ha apoyado este evento. Pues es que al final de cuentas es una red, creo que se va tejiendo, que se va generando, a final de cuentas no perder ese contacto con las personas que va conociendo. Precisamente parte de ello se trata nuestro eslogan, que es multiplicando voluntades. Para usted, don Hernán, ¿qué entiende por multiplicar voluntades? Sí, para que todos hacer el bien. Mi papá me lo enseñó, mi hijo, trata de... y mi abuela con su ejemplo. Mi abuela dio, llegaron las Alifac, las rezadoras de allá de Tapachula. Y doña Adelita, porque era una mujer muy trabajadora, a las 4 de la mañana se levantaba. Y claro, prosperó su negocio, siempre estaba lleno. Y ponían en una rocola las canciones de Javier Solís, y yo llorando, yo era un niñito. Y le dijeron, doña Adelita, queremos pedirle que nos pase una beca, o nos beque, nos dé un dinerito para nuestro sobrino, Alifac. Y digo, sí, van a pasar a recoger cada mes un sobre para su mantenimiento del niño, para que haga su secundaria. Y vivió mi abuela, y para que haga su prepa, y luego estudió. Y entonces, pero con una condición, que no diga que yo soy la que está dando el dinero, sino que es el gobernador, y así se manejó. Pero claro, la familia de arriba pues lo supo, empezando por... Y entonces el muchacho llegó a ser el de ¿cómo se llama? El de electrónica, porque estudió electrónica, sí, gracias a la beca de mi abuela. Y mi abuela murió, porque se alimentaba de pura crema con queso y tortilla para poderla dar a los demás, doctor. Y le vino una cirrosis que no puede estar comiendo toda la vida eso. Y cuando murió mi abuela en un charco de sangre, vomitando, yo la vi ya en el hospital vomitando sangre, fueron a ver a la hija del gobernador, que era prima hermana de mi madre, y fueron a ver a Alifac, que era el de Televisa, el grande. Gracias a mi abuela lo comió para que este hombre estudiara. Yo antes se me salían las lágrimas, y entonces él dijo que le fueron a pedir para Marquito, porque supuestamente su abuelo pues era el gobernador. Si no, supuestamente fue el gobernador, sí, y no lo quiso ayudar. Ahí mi mamá le pidieron, mi mamá siempre se ofrecía para hacer bien lo que quisiera. Y mi mamá sabía yo creo que él sabía que la que le dio no fue el gobernador, sino mi abuela. Y le dio, y luego le digo, doctor, porque le voy a decir algo impresionante.
que nosotros, con lo que le dio a este ingrato, nos pudo dar un fideicomiso para estudiar en Inglaterra. Porque mi abuela agarraba a un seminarista y ahí del seminario hasta que saliera, y luego el que sigue, y luego el que sigue, y el que sigue, así y era manutención. Entonces, pues sí ganó, pero también hizo el bien hasta que se murió. Y la ingratitud de este cuate no le dio trabajo a Marquitos, que es Marco Tirado, León, porque era León Brindis su abuelo, Marco Tirado León, y no le dio. Es que cosas, ¿no? Hay que pasar, pero creo que tenemos que seguir dando, ¿no? A pesar de las ingratitudes y las ingratitudes de la vida, y así hay mucha. La gente es que realmente despreció al Pacal, ya no voy a hablar. De allá de mi tierra, y ya se murieron con el coronavirus. El coronavirus se los llevó a todos, los despreciadores del Pacal. Hubo uno, no voy a decir su nombre, doctor, de allá de mi tierra, de Chiapas, que yo le hablé para darle su Pacal. Me contestó su esposa, hizo plática, yo creo que los celos. Pero la señora como 20 años mayor que yo, o 15, yo no voy a estar enamorándola, ¿no? Pero la señora me hizo plática 15 minutos, o 20, y él se puso fúrico, no tienes el Pacal. Y no le di el Pacal. Y entonces agarró y se fue, porque iba huyendo del coronavirus de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez. Y allá lo alcanzó. Y allá lo agarró el Pacal. Si no se hubiera ido ¿y por qué te vas? Le dijo la esposa. Porque estoy huyendo del coronavirus. Allá, así como hay una leyenda, mi cuento de Toulouse, allá lo agarró. El de Toulouse es un señor, me lo platicaron, y yo estaba en el edificio donde vivió Cortázar en París, y que ahí abajo salió el marido de la señora, y vivía en el edificio ese, y salió y vino corriendo. ¡Ay! Ahí lo tengo en uno de mis cuentos. Acabo de ver a la dientuda con un diente de oro y todo, y salió corriendo. Me voy para Toulouse, huyendo a Toulouse. Y entonces, ya que se fue el marido, ella baja al mercado, Dos Meniles, en la calle es Dos Meniles, y yo viví en Francia, en París. Entonces le digo, oiga, ¿por qué está usted asustando a mi marido? No, yo no lo asusté, simplemente que me pareció raro, extraño verlo aquí, puesto que hoy teníamos una cita en Toulouse. Ayer lo agarró. Nadie puede escapar de su destino. ¿Sí? Que hablando de destino y de la vida y de toda su experiencia, si usted pudiera darle un mensaje hoy al mundo con todo lo que sabe, ¿qué mensaje le dejaría a nuestra gente? Pues que den amor. Lo que decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Y llegará el momento en que cuando tú das realmente, y yo he dado en la vida, ¿no? Pero que tu mano, como decía mi abuela, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero toda mi vida he ayudado a la gente. Entonces, cuando das, estás como muy tranquilo y te mueres con mucha tranquilidad. Hay un momento que yo no quisiera morirme todavía, pero si la muerte se presenta, ¡ay, cabrona! ¿Por qué dilataste tanto? Yo, pues sí, es que lo único que te lleva es lo que das. Lo ha tratado muy bien la vida, ha exprimido, yo creo que todo lo que más ha podido de sus experiencias. Esa parte, no cualquiera aprende a vivir, y eso no nos lo da los años. Yo creo que eso nos lo da un estilo de vida, el ser dador, y precisamente parte de nuestra asociación como curanderos multiplicando voluntades, lo que buscamos es
que haya más curanderos, no chamanes, curanderos nos referimos a cualquier persona que pueda ayudar a otro ser humano de manera desinteresada, no porque busque un fin, sino que tengamos una sociedad más en armonía, más sana, una sociedad en donde si a alguien se le poncha una llanta, otra gente se preocupe por ayudarle, si alguien tiene una necesidad, así como dices, sin necesariamente que sepa quién lo ayudó, pero que podamos llegar a ayudar al prójimo, y por eso pues nosotros le vamos a dar, no es un pacal de oro, pero sí es nuestro logo, que es un corazón, que es el de curanderos, que se lo lleve hasta Chiapas, es el primero que se va hasta Chiapas. Sí, qué bonito está. Pues, lo voy a poner precisamente aquí mi habitación. Nos indica de que todos podemos ser esta pieza que falta para rellenarlo, y todos podemos ser un curandero. Pues póngase de pie para ponerle su... Ya me cuesta trabajo ponerme de pie. Gracias. Para allá, para sí. La foto, sí, y gracias por este tiempo que se dio, porque al final de cuentas es lo único que jamás alguien va a poder comprar, un segundo de nuestro tiempo. Sí, sí, gracias. Sí, gracias, hermano. Sí. Gracias, mi doctor, médico militar. Pues estoy muy agradecido. Y todavía me da tristeza ahora que pues ya estoy en la recta final, cerca de la muerte. Espero que no tan cerca, ¿no? Pero lo que me da tristeza es no poder haber hecho más. El Bacal lo hubiera empezado a entregar a los 3 años, si lo hubiera ido a hacer. Sí. A los 3 años ya andaría yo pidiéndole a mi papá, porque mi mamá eso me decía, cuando empecé con el Bacal, ten para que des, hijo, ten. Y me servía para la comida, los bocadillos, y el vino me daba mi madre para que yo, cuando empezaba, y nunca venía, me dijo Ofelia Medina cuando le di el Bacal, porque este Bacal se lo he dado a Cristina Pacheco, a Mónica Lavín, a José Alfredo Jiménez de manera póstuma, a Javier Solís de manera póstuma, a Julio Jaramillo de manera póstuma, de que me dijo Ofelia Medina, ¿vendes las butacas, Hernán? No. ¿Vendes el Bacal? No. A la gente que ha querido dar ahí un apoyo, pues no sé, pues han sido no se le pide, pero a quien quiere dar. Me he encontrado con gente muy generosa también, pero así, la primera que me ayudó fue mi madre, ten para que des. Eso nunca se me va a olvidar. Pues el que nos sirve para vivir, para servir, nos sirve para vivir. Sí.